Me avisan cuando llegue el joven Omar, porque hace rato no me di cuenta que horas llegó. Sí. Jóvenes, ¿ya se empezó a ver? No. No, ¿Se ve la pantalla negra? No. sí, No, profe. ¿Listo? Ya se empezó a ver. sí, Va. Bueno, el movimiento es un aspecto crítico en la vida del ser humano, porque es nuestra forma en la que interactuamos con el medio ambiente para alcanzar nuestros objetivos o satisfacer nuestras necesidades. Básicamente, sin movimiento no podemos existir. Si no nos movemos, no podemos comer. Si no existiera el movimiento, básicamente tampoco respiraríamos. Todo nuestro interior está en movimiento, aunque nosotros no lo estemos viendo. Pulmones, corazón, hígado, riñón, toda la parte visceral, ¿sí? Todos nuestros aparatos, hasta el circulatorio, está en constante movimiento. El movimiento es la esencia de la vida del ser humano, ya hablando desde un punto completamente biológico, dejando de lado la cuestión de las emociones y los sentimientos. Y aquí el punto es la cuestión de la satisfacción de las necesidades, porque básicamente tenemos necesidades primarias y necesidades como tales en una cuestión secundarias, que era lo que veíamos la vez pasada con la pirámide de Maslow, ¿sí? Las necesidades primarias tendríamos que hablar que es el sueño, la alimentación, ¿sí? Y la parte del enriquecimiento, perdón, del juego o la distracción. Entonces, este tipo de actividades pues se convierten en un trabajo diario que al final de cuentas pues es una práctica, es una rutina, ¿sí? Que nos desenvolvemos todos los días en diferentes ámbitos, culturales, sociales, religiosos, económicos, académicos, deportivos, básicamente todo lo que llegamos a hacer o todos los lugares donde nos desempeñamos, pues de cierta manera están ligados al movimiento. Como les decía, si no nos movemos, pues no podemos hacer básicamente nada. Ok, en los orígenes del hombre, hablando del Homo sapiens o la Homo erectus, tendríamos que hablar que lo primero, o la satisfacción de las necesidades de las que hablaba Maslow y de las que hicimos referencia ahorita, pues es la cuestión de la alimentación, que para ellos y para nosotros sigue siendo una cuestión de supervivencia. Si no comemos, nos morimos. Entonces, el movimiento en el antecedente tendría que ser la caza, la pesca, la recolección de fruta, pero también la cuestión de la socialización. No hay personas ermitañas, aunque lo quieran ser, siempre están interactuando con alguna parte del entorno. Y este entorno se tendría que entender como una interacción con el medio ambiente. Entonces, no podemos hablar de que eres ermitaño, porque si no tienes contacto con otro ser humano, tienes el contacto con otro ecosistema y eso ya no te hace ermitaño. ¿Sale? Y entonces, para poder desarrollar estas actividades de supervivencia, pues el hombre tenía que trasladarse y como tal moverse, ¿no? Que es correr, saltar, nadar, coger, lanzar, atrapar y todos los verbos que tengan que ver con movimiento, con la finalidad de satisfacer las necesidades vitales. Y que al final de cuentas, estas acciones permitieron que el hombre evolucionara y que pasara de ser de un Homo erectus hasta llegar al Homo sapiens que somos ahora, ¿sí? Si no hubiera habido este movimiento en el cuerpo del ser humano o esta necesidad del movimiento, pues a lo mejor todavía tendríamos que reptar. Así que no es otra cosa que el pecho tierra que ustedes conocen día a día. La necesidad de este movimiento o la necesidad de realizar y satisfacer las necesidades básicas son los que les permitieron al hombre pararse en dos pies
y lo vamos a ver ahorita en alguna cuestión de la evolución. ¿Cómo evolucionó el cuerpo humano? Bueno, la teoría, aunque muchos no crean en esto, la evolución de las especies, pues nos hablan que tenemos un ancestro en común que es el simio, ¿sí? El chango, el orangután. Pero no vamos a discutir sobre la evolución de la Tierra con el Big Bang, con la cuestión religiosa, o ya si alguien quiere debatir de eso, pues ya es cuestión personal, ¿sí? Si se fijan, entonces hay una evolución muy interesante en la cuestión de que los primeros hombres eran del tamaño de un gorila, ¿sí? Y que pues empezamos con este tipo de marcha en 2 pies, pero estamos hablando de hace 4.000 años. Y la cuestión es que éramos muy peludos, ¿sí? Y ese era el Australopithecus. Ya como Homo habilis, que se podría reconocer como los primeros humanos como tal, que fueron hace 2.5 o 2.500 años, pues ya hay un cerebro un poquito, un 30% más grande, empezamos con el uso del raciocinio y la intuición, ¿sí? Y esto nos da pie al Homo erectus, que fue hace 1.500 años, donde ya hay una marcha bípeda más larga, donde empieza a tener una cuestión de coordinación motriz, ¿sí? Donde esta marcha bípeda o este caminar ya es más consciente, ¿sí? Pero también tendremos que hablar de que la evolución del cráneo ya es más grande. ¿Han tenido oportunidad de ir al Museo de Antropología de Historia de la Ciudad de México? Y ver Sí. la diferencia. Desafortunadamente no. No, yo no. Sí, Es sí. una No. experiencia que deben de ir para que vean cómo están los cráneos de nuestros antepasados, que literal, los primeros cráneos que habían en nuestra mano, ¿sí? Y ahora pues ya tenemos cráneos muy grandes algunos. Bueno, luego del Homo erectus pasamos al neandertal, que no es otra cosa, que ya hace 400.000 años, ya es mucho menos, ¿sí? Y entonces ya empieza la cuestión de la comunicación. Estos antepasados ya tenían un lenguaje a base de sonidos, su marcha era completamente formal, ¿sí? Ya lo hacían con un significado real el movimiento. Luego pasamos al Homo sapiens, hace 250.000 años, donde ya empezaron la cuestión de que nuestro cráneo evolucionó a un cráneo un poco ya casi esférico y podríamos decir que éramos intelectualmente con el uso de conciencia, ¿sí? Porque ya había civilizaciones, ya había un conjunto de seres humanos por ahí regados en la Tierra. Y después, pues nosotros que ya somos el Homo sapiens sapiens, hace 100.000 años, donde anatómicamente, pues ya estamos constituidos lo que somos ahora. Si se fijan, la altura incrementó, la masa muscular pues ya tiene una consistencia un poco mejor, ya somos personas rectas en la cuestión de la postura y nuestra marcha tiene un significado total. Entonces aquí hacemos nuestra primera pausa para empezar a analizar la evolución del cuerpo humano, que desde una perspectiva muy personal, y aquí cabe aclarar que es personal, no quiero que luego digan, el profe nos enseñó, no es cierto. Yo no les enseñé, yo les voy a dar desde mi punto de vista y ustedes la circunstancia actual de la vida diaria, yo no hablaría de una evolución. ¿Se acuerdan de lo que decíamos en la clase pasada de antropología? Que somos una balanza que estamos en un momento y luego vamos para atrás y regresamos, como que evolucionamos y luego regresamos. Bueno, esta misma teoría yo la pongo en la cuestión de la evolución del cuerpo de los humanos. Desde mi punto de vista muy personal, el día de hoy tenemos una cuestión de involución, ¿sí? Tenemos un retroceso. Como lo mostraban las imágenes en una anterioridad, el ser humano estaba constituido por mucho pelo, ¿sí? Porque la cuestión de la evolución de las especies, de que salimos del simio, nos indicaría, ¿no? Que
que teníamos que tener como más vello por la cuestión del frío, no había ropa. ¿Sí? Y esto nos habla de la evolución del cuerpo humano en el sentido de la adaptabilidad, que la adaptabilidad no es otra cosa más que el cuerpo o el ser humano se adapta al lugar y al lugar en donde se encuentra, pero que a su vez nosotros mismos, como especie, cambiamos esta cultura. Nosotros ya no nos adaptamos al terreno, ya no nos adaptamos a las circunstancias. Ahora hacemos que las circunstancias se adapten a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque antes nuestro cuerpo tenía mucho pelo para la tolerancia al frío, pero oh, sorpresa, descubrimos los taparrabos, descubrimos que la piel de los animales nos cubría y ya no tuvimos la necesidad de adaptarnos, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? Que nuestra genética empezó a cambiar poco a poco. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? De que ahora muchos de las personas ya no tenemos vello facial. Sí, ya la mayoría de pelos que tenemos en las manos o en las piernas son muy delgados. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no tiene la necesidad de crear folículos más amplios y más gruesos que nos protejan del frío porque tenemos ropa. ¿Sí? Entonces no podríamos hablar de una evolución, estaríamos hablando de una involución. Vuelvo a lo mismo, esa es una perspectiva personal. Y esto tú lo puedes ver reflejado en la sociedad, específicamente en el cuerpo humano. Si tú conoces a tus abuelos o tuviste la oportunidad de convivir con personas de comunidad, pues sus manos eran grandes, gruesas, pero esto era debido al trabajo, ¿sí? El trabajo que involucraba una cuestión física, ¿sí? Donde tenían que cargar cosas, tenían que moverlas, tenían que tolerar su propio peso, incluso mayor peso, cargarlo en su propia espalda, trasladarse de distancias largas. Pero ahora, con esta cuestión de la adaptabilidad, en donde se cambió el concepto de que nosotros nos adaptamos al contexto y ahora el contexto lo adaptamos a nosotros, por una cuestión de comodidad, tendríamos que hablar que también ha tenido repercusiones en el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque cada vez nuestra piel es más frágil, es más débil, ¿sí? Cada vez tenemos más factores que me voy a poner la cremita para la piel, porque me cala mucho el sol, ¿sí? Me voy a cuidar mi cabellito porque pues si no me veo feo. Toda esta cuestión como estética, no estoy diciendo que nos haga menos hombres, estoy diciendo que nos hace más vulnerables, ¿sí? Ahora las nuevas generaciones difícilmente van y hacen un deporte por cuestión de salud, lo hacen por hobby y los que no se la pasan en los videojuegos. ¿Y cuál es esta repercusión física? Pues tenemos personas con una tonicidad muscular más débil, ¿sí? Que no toleran tanto, no toleran el frío, no toleran el calor, porque pues dentro de la casa estoy más cómodo y tengo un clima, ¿no? Y tengo calor y me pongo un ventilador. O sea, la sociedad nos ha hecho un poco más flojos, la sociedad nos ha hecho movernos menos, ¿sí? Y eso nosotros lo vemos como un punto de satisfacción, pero no tenemos en cuenta que nuestro genoma o nuestros genes está cambiando. Véanlo ustedes ahora mismo, cuántas personas tenemos ahora con una densidad ósea y una densidad muscular más baja. ¿Sí? Cada vez hay seres humanos más flaquitos, ¿sí? Y podemos decir hombres y mujeres, cuando todavía hace unos 50 años éramos personas más corpulentas. ¿Alguno de ustedes había notado esto? Sí, Sí, profe. ha cambiado mucho la sociedad de ahora. Igual yo recuerdo, bueno, cuando estuve en tiempo de secundaria, pues casi la mayoría de chavos y chavas pues, eran altos y ahorita no, ahorita ya la mayoría son bajitos. Esta cuestión de la evolución del ser humano tendríamos que entenderla como la adaptación al contexto en el que nos rodeamos, pero involucra no solamente el contexto, involucra las costumbres y los usos que le damos a nuestro cuerpo, en el sentido de que ya no nos esforzamos, ¿sí? Eh, Ahora todo lo manejamos vía internet. Y yo hacía la referencia en una clase que tengo, donde les decía, antes mínimo ibas al banco a sacar dinero o por dinero para pagar tus cuentas, ahora todo lo pagas por internet. Ya no necesitas salir al banco. Sí, ya ni ese esfuerzo haces. Si pides comida, pues por todo lo haces mediante el celular.
lo cual nos está hablando de que el movimiento ya no es tan, o el movimiento general de las extremidades del cuerpo ya ni siquiera es tan necesario, lo que está causando una repercusión en nuestro sistema óseo y en nuestro sistema muscular, porque cada vez lo estamos haciendo más débil. Hay una imagen que me gusta mucho de Facebook, donde antes las pantallas eran gordas de la parte de atrás y el ser humano era un poco más delgado, y ahora entre más delgadas son las pantallas, más gordos somos los seres humanos. Pasamos más tiempo sentado frente al televisor. Yo no Bueno, soy para juzgar porque yo soy muy gordo. Solo es una cuestión de reflexión. bueno, un ejemplo así nada más, no sé si pudiera también entrar aquí, profe, por ejemplo, como en el país, en Estados Unidos, que por ejemplo, todo lo hacen, aparte de la tecnología, tampoco ya no caminan mucho. Para irse a algún lado tienen que irse afuera en carro. No digo que todo, pero sí se les hace un poco más cómodos, vamos. Para ellos ya no tienen mucho movimiento en, pues sí, en varias cosas. Incluso dentro de los supermercados hay carritos para trasladarse, Sí, güey. de hecho, ¿Cómo no vas a caminar dentro del pinche súper y te vas a subir un carrito? mm, O sea, a ese punto hemos llegado, ¿no? En que ya somos muy flojos y donde el movimiento cualquier acción que nos represente un esfuerzo físico, buscamos la forma en cómo disminuir el esfuerzo como tal, ¿sí? Nos estamos haciendo una vida más cómoda sin entender la repercusión que físicamente estamos teniendo. Y a lo mejor en un principio es para nosotros, pero ya en una forma cultural y que va a trascender, es qué tan débiles vamos a ser a los seres humanos del mañana. Sí, lo que hablábamos de si no permitimos el movimiento y fomentamos el deporte en los niños, al final de cuentas los estamos haciendo débiles y propensos a la obesidad. Sí, o sea, una cosa es tener sobrepeso, otra cosa es tener obesidad y otra cosa es ser obeso mórbido. Hay conceptos muy diferentes, sí, que tendríamos que conocer e identificar en esta repercusión del significado biológico del movimiento. Sí, les decía, la cuestión, ustedes pueden compararse con sus propios padres y abuelos y van a ver que fisiológicamente tienen una similitud facial, ¿sí? Sus rostros son similares, tienen algún rasgo característico de su padre o madre, pero en sus cuerpos son muy diferentes ahora. Y si lo comparas con tu propio abuelo o con alguien de mayor edad, te darás cuenta que nosotros ya no somos tan anchos en la espalda. Ahora tenemos que ir a los gimnasios para hacer un cuerpo más estético, cuando antes no era así. Y viene el ejemplo más burdo, pero más real. Tuve el cuerpo de un albañil o de ciertos albañiles y esos güeyes están más mamados que hasta los que van al gimnasio. más curioso, Yo güey. estoy hablando, soy la excepción. ¿Mande? Yo soy la excepción. ¿Eres albañil, hermano? Sí. ¿Y no estás corrioso? Pues te apuesto que cargas un bulto de cemento sin pedo, güey. ¿Cómo? Te apuesto que cargas un bulto de cemento sin problema. Sí, eso sí. Ah, pero ponme a mí a cargar un bulto de cemento y te apuesto que te doblo el físico, güey, y no te lo cargo. Es que la cuestión no solamente es de la estética, sino también la resistencia y la tonicidad muscular. Yo me puedo ver grande, pero mi tonicidad muscular es muy flácida y mi fuerza es inferior. Sí, a eso es a lo que hablamos de la involución y de que si no estás en movimiento, pues tiene una repercusión grande en ti, en tu cuerpo, ¿sí? Puedes aparentar que tienes fuerza, pero no la tienes. Sí. A eso era lo que me refería. Por ejemplo, no sé si ustedes conozcan al Omar. El Omar aparentemente se ve flaco. Yo he tenido la oportunidad de jugar contra él en el básquet, pero para moverlo el vato está bien pesado. Tiene mucha fuerza y aparentemente se ve delgado. ¿Sigues vivo, Omar? Te estoy alabando. Claro, ando, pero no, ¿cómo crees nada de eso? No, bueno, lo hablo en el sentido de que, por ejemplo, tu trabajo también es pesado. Eso sí, Tu trabajo es pesado y aparte lo que le metes al deporte, era lo que decía tu compañero,
Aparentemente soy la excepción a la regla, pero si tú ves la fuerza que tienes y la tonicidad muscular, estamos hablando que el movimiento te ha hecho cambiar. Sí, un poco. Esa es Pero en la cuanto a eso, tienes razón, o sea, como dicen antes tenían mucho más masa, perdón, mucha más masa muscular, las manos eran diferentes, más anchas, más todo, y ahorita como que pues ya estamos perdiendo todo eso. Veamos la evolución tan solo en el deporte. Tú compara un futbolista de los 90 con un futbolista actual y sus características son totalmente diferentes. ¿Sí? No sé, por ejemplo, ve a Zidane y compara su consistencia, su masa muscular, o Edgar Davis, compáralo con Messi y con Cristiano Ronaldo y dices, acá, hijo, ¿no? O sea, es totalmente diferente. Y ambos son atletas y en el mismo deporte, pero estamos hablando de que la evolución del cuerpo humano ya no se trata solamente del contexto, sino de la facilidad que nosotros le hemos dado para realizar cada vez menos movimientos, y esto ha obligado a un cambio genético en el cuerpo para que el cuerpo sea el que se adapte. ¿Sí? Entonces, como ya no necesitamos ciertas características de nuestro cuerpo, pues ya no las va desarrollando. Ya no necesitamos tanto vello porque ya no tenemos frío o ya no lo ocupamos para que nos proteja del frío o del viento, pues entonces ya se hace más delgado y en algunos casos hasta desaparece. Ahora en el 2020 tenemos personas que son totalmente lampiñas, cuando antes era una característica, por ejemplo, de los hombres, ¿sí? Y si lo quieres ver desde el lado de femenino, la contraparte, tenemos una estética donde antes las mujeres eran más robustas, más caderonas, y ahora, y pues, creo que, bueno, está Vanessa aquí y no quiero decir algo que esté fuera de contexto, pero tan solo la fisonomía de la mujer ha cambiado bastante. Ahora tenemos adolescentes que ya no desarrollan esta cuestión de que la cadera o de la cintura pequeña y la cadera amplia. Ya tenemos como adolescentes más parejas, que no hay una constitución que las diferencie. Ahora son como muy, muy simétricas, como muy así cuadraditas. Y ustedes lo pueden ver. No es algo que yo me estoy inventando, es algo que está sucediendo. Y hay una cuestión desproporcionada que hasta se puede ver en memes, ¿no? Tienen mucho busto, pero tienen poco glúteo o viceversa. Tienen mucho glúteo y tienen poco busto. Y otra de las características de cómo ha evolucionado y cómo nos adaptamos, si ustedes tienen la oportunidad o conocen personas que sean de costa, son adolescentes que se desarrollan más rápido e incluso pueden tener un desarrollo de senos y glúteos más grande que una mujer de ciudad o que está más al centro del país. Y eso tiene que ver totalmente con la cuestión climática también. Entonces, ahí es uno de los ejemplos más claros donde podemos ver que la evolución del cuerpo humano depende de las características que nos rodean. ¿Alguien ha ido a la playa y ha visto estas características que estoy señalando o me estoy desviando mucho del tema? No, sí es cierto. Vanessa, ¿tú qué opinas? Salud. Salud. De ser Vanessa. Vanessa no vino a clases. ¿Para qué? ¿Es en serio? ¿Ya se fue Vanessa? Yo creo. Y la vez, Divino. Aaron, tú reservándote y ella ni en cuenta. Chale, qué mala onda. Yo vi que se desconectó después de que empezaron a hablar de eso. Sí. Bueno, individuos, continuamos. En esta cuestión de la evolución del cuerpo humano pues, tendría un sinfín de raíces en las que podemos discutir. Y ahorita hacemos el ejemplo, ¿no? La cuestión climática hace que evolucionemos de cierta manera o que nuestro cuerpo se adapte. La otra cuestión es la alimentación, ¿no? Y la última, pues sería la falta o el exceso de movimiento y por eso tenemos tanta diversidad entre los cuerpos ahora.
una cosa es que tengas obesidad por comer comida chatarra y otra cosa es que tu genética ya te determine que vas a ser grande. Si no es lo mismo ser grande o ser obeso. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de 3 factores completamente distintos, pero que a la vez se relacionan entre sí: factor genético, factor climático y factor alimenticio. Entonces, esos 3 factores determinan que nuestro cuerpo cambie constantemente y que se adapte a las circunstancias que está viviendo. Pero nosotros lo que nos implica más importancia ahorita en esta materia es la cuestión de la falta del movimiento que ha causado. Entonces, existen ciertas partes de nuestro cuerpo que ya no son funcionales, ¿sí? Si se fijan, ahora, y hablando precisamente de los cabellos o de los pelos de las manos y del cuerpo, ahora cada vez sabemos más personas calvas. Ya vemos personas que cada vez se nos cae más el cabello y que tenemos enormes entradas. Pero es precisamente por lo mismo, porque la funcionalidad ya no sirve. O sea, el pelo no nos sirve de nada. ¿Sí? Ya no es como antes, ya no tiene una funcionalidad. Y así ciertas partes de nuestro cuerpo han perdido su funcionalidad y que no nos sirven. Y las tenemos ahí porque son parte, ¿no?, de la genética, pero que ya no son funcionales. Y eso se deriva de la cuestión de que hemos dejado de hacer ciertos movimientos que antes hacíamos y ahora no. Por eso nuestros cuerpos ahora son tan diferentes. Y es una cuestión de análisis bien interesante, pero que ya ustedes verán más adelante. Vamos a continuar. Por favor, me indican cuando se presenten. ¿Todavía no, verdad? No. Ya. Bueno, como veíamos, esta es la evolución, ¿sí? La evolución del cráneo. Y es en medida de que, literal, el cerebro antes era muy pequeño porque no tenía tantas funcionalidades. El Australopithecus, la función era moverse, ¿no? Y entonces, como fuimos adquiriendo o agarrando más habilidades tanto de movimiento como de pensamiento, entonces nuestro cerebro tuvo que adaptarse. La primera adaptación fue dentro, que fue el cerebro, la masa encefálica, conforme fuimos adquiriendo más funciones dentro de nuestro organismo. Entonces, mientras más funciones vayamos haciendo, la tendencia sería que el cerebro creciera un poco. Y a su vez, pues para tener una adaptabilidad y un confort, pues nuestro cráneo también se tenía que ir adecuando conforme al tamaño del cerebro y a las funciones que íbamos teniendo. Si se fijan, pues sí hay una evolución muy, muy interesante del cráneo. Y entonces nos habla que si hay una evolución, quiere decir que todavía a la fecha y en más constante, en un futuro cercano o lejano, pues nuestro cuerpo será totalmente distinto, ¿no? Y a lo mejor dentro de unos 1000 años habrá unos estudiantes riéndose de nosotros por cómo nos veíamos. Así como yo me puedo reír de los sujetos peludos. Bueno, estas acciones que permiten la evolución son parte de nuestra genética, están adentro de nosotros y tienen que ver con la cuestión intelectual y la cuestión física. Y aquí podríamos entrar en un debate muy interesante, ¿no? Porque la regla dice que entre más uses el cerebro, menos usas el cuerpo. ¿Qué piensan ustedes de eso? Pues que sí es cierto, profe. Puede ser que sí. ¿Por qué? Pues es por lo que comentaba hace rato, ¿no? Que, por ejemplo, el ejemplo que ponía del súper de que había quienes, por ejemplo, ya no querían ni siquiera moverse por el hecho de ir en el carrito. Entonces, obviamente, antes de eso surgió una idea y esa idea fue la misma que en este caso es el carrito. Entonces, actualmente las personas, los científicos, personas que pues básicamente están tratando de buscar ideas, de crear cosas que pues prácticamente a nosotros nos faciliten muchísimas cosas, ayudando así de tal manera que pues nosotros no batallemos. Es como comentaba también lo del banco. Anteriormente pues tenías que ir, sacar dinero, y obviamente hacer tus pagos, y ahorita prácticamente ya no es así, ya prácticamente ya todo es en línea. Entonces
se puede decir que básicamente nos están haciendo cada vez más tontos, ¿no? Por el hecho de que ya no nos permiten hacer ciertas cosas. Es una cuestión en la que podríamos decir que vamos delegando actividades a un aparato electrónico, ¿no? Y toda la vida lo hemos hecho. Digo, ahorita hablamos específicamente del celular, pero seamos honestos, la mayoría de la tecnología que intelectualmente pues nos ayuda, físicamente tiene una repercusión, digo, hasta para batir unos huevos, ahora tenemos una máquina, ¿no? Cuando antes lo hacían con la cuchara. Si ustedes han tenido la oportunidad de aprender a cocinar con su mamá o con algún familiar, ustedes pueden preguntarle, ¿no? ¿Cuántos instrumentos de cocina tenían antes? Y pues básicamente era nada, güey, era una cuchara al tenedor y hasta a veces hasta un palo. Sí. Sí, y ahora tenemos batidora de huevos, horno de microondas, estufa. De hecho, hasta el simple hecho de cocinar era totalmente distinto, ¿no? Tenías que cortar la leña, tenías que dejarla secar, armar una pequeña fogata, una cacerola grande, o sea, tenía más movimientos. Y ahora basta con que calientes la comida en el horno, cabrón. Y sí, nada más. ¿Sí? Ajá. Y esta regla no necesariamente tendría que ser así. La idea sería que ahora que tenemos pues una conciencia sobre la parte intelectual de que con el cerebro nos desgastamos menos, pues la idea o la conciencia sería que entonces yo buscara actividades para mantenerme físicamente sano, ¿no? Digo, si ya no es necesario utilizar mi cuerpo para realizar ciertas acciones, bueno, pues ahora tendría que enfocar el resto del tiempo a utilizar el cuerpo, pero para construirlo de una forma a lo mejor estética o sana, ¿no? Que más que lo estético sería lo sano. Es muy interesante esta cuestión de la parte intelectual y física. Y de hecho, la semana que entra vamos a abrir un pequeño debate, ¿sí? Y el debate sería como, ¿cuál sería la línea ideal entre lo intelectual y lo físico? Desde la postura que ustedes puedan tomar. Más que un debate, sería una pequeña sesión de puntos buenos y malos para llegar a una conclusión en cómo debería ser el punto medio para trabajar este sentido, ¿no? En este aspecto de cómo se han transformado las estructuras del ser humano en función a nuestro cuerpo, tendríamos que hablar que la comodidad o la satisfacción de las necesidades del hombre se han vuelto una cuestión intrínseca, algo interior, de llevar a algo más cómodo en donde evitamos el movimiento. Sí, afortunadamente aún hay trabajos en los que es necesario el esfuerzo físico, pero veámoslo desde el punto. También existe ahora una mayoría cantidad de trabajos donde no necesariamente tienes que esforzarte, digo. Véanme a mí, tengo desde las 7 de la mañana hablando con ustedes y pues sigo sentado. Es la neta, ¿no? Y así como yo, muchas profesiones, ahora la mayoría de profesiones son cuestiones de computadora, de programación, donde tienes que estar sentado. Inspección y todo eso. Sí. Bueno, entonces tendríamos que hablar de que esta cuestión del movimiento influye en el desarrollo físico en estas cuestiones. Hay una parte del cambio metabólico en el sentido de la estructura ósea, ¿sí? En este sentido tenemos una masa ósea más amplia, pero en la cuestión de la extremidad inferior, porque nuestras piernas tienen que resistir en la cuestión de la cadera estar sentado tanto tiempo, ¿sí? Nos obligamos. Sí, porque también muchos trabajos exigen estar de pie. No necesitas caminar, pero sí necesitas estar de pie, por ejemplo, para revisar la calidad de un producto dentro de una línea de ensamblaje. ¿Sí? Entonces, eso te obliga a tener un tronco más fuerte y una estructura ósea más fuerte, pero solo eso, no la cuestión de los músculos. ¿Sí? Entonces, hay una cuestión interesante entre que hay un cambio biológico muy significativo, porque ahora, desde que somos niños, caminamos más pronto. Antes tardábamos más, sí, pero esta cuestión de que ahora tenemos la necesidad, y aquí voy a hacer una pausa, permítanme dejar de compartir, porque se me... con chistes. Es una perspectiva muy personal, hay a quien no le gusta el humor negro, y hay a quien sí le gusta, si alguien se ofende, pues se puede salir, no se crean, alguien me dice. Y es esta cuestión de los
Niños, ¿por qué nos obligamos al movimiento a temprana edad, pero cuando llegamos a una edad adulta perdemos la noción? Cuando somos adultos perdemos la noción por la comodidad, lo que hablábamos ahorita. Es la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? No me muevo, pero estoy cómodo, entonces no vale madre. Pero cuando somos niños tenemos una necesidad, ¿no? Del movimiento y de caminar y nos obligamos a caminar más rápido. Tú pregúntale a tu mamá a los cuántos años caminaste y pregúntale a los cuántos años caminó tu sobrinito. Y va a haber una diferencia, puede ser hasta de meses, incluso puede ser de años. Y es una necesidad primaria del ser humano, y lo voy a decir de esta manera que suena como chiste, pero es real. Es que a los niños no los quieren, güey. Los niños tienen la necesidad de ir por el biberón y por eso caminan, porque no hay quien se los dé. ¿Sí? Y está bien feo, ¿no? Ese es el de Franco Escamilla. Es que mi hijo camina, pues sí, güey, pues está bien feo, nadie lo quiere cargar, el pobre niño tiene que caminar. ¿Sí? Y es una necesidad de los niños. Los niños tienen esa necesidad de caminar y por eso tienen que hacer estructuras óseas más fuertes para poder sostener su propio peso. Y dices, güey, pero eso ¿cómo lo compruebas? Bien fácil. Ve la estructura social donde antes te decía que las madres cuidaban a los hijos. Entonces había una persona encargada de cuidar esta parte de los hijos y de satisfacer sus necesidades, ¿sí? O sea, ahora que estamos en una etapa social donde las madres de familia salen a trabajar y donde es menos el tiempo que comparten con sus hijos, los niños se ven obligados a realizar más movimientos que antes. Digo, eso no lo digo yo, esta es una constatación real. Sí, los niños ahora tienen que ser más independientes desde que son más pequeños. Tienen que aprender a comer más rápido solos, ir al baño, trasladarse. ¿Por qué? Porque necesitan moverse. Por eso los güeyes que somos feos como yo aprendimos a caminar bien rápido, porque no nos querían cargar. Sí. Sí, más de alguno de ustedes caminó muy pronto. ¿Cuál? No nos querían ni sus papás. Les aventaban ahí está el biberón, güey, va por él. Ya, te obligabas tú. Como una pelota, ¿no? Ah, la veo por allá. Esa es una técnica muy utilizada, ¿no? Les arrimas a los niños algo que les gusta para que se esfuercen a caminar o atrás, a moverse, a gatear, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver lo que la diapositiva nos dice, ¿no? Hay una evolución real y cómo el movimiento influye en el desarrollo físico. Nos vemos obligados a de niños, y vuelvo a repetir, a de niños tener cambios motores funcionales. Hacemos que nuestro cuerpo se adapte para cubrir esas primeras necesidades, como es el alimento, pero de niños, que se contrapone a cuando somos adultos, que ya tenemos más raciocinio y donde cada vez nos esforzamos menos. Y entonces es la pregunta, güey, cuando eras niño estabas bien, bien flaquito y bien atlético, ¿qué te pasó? Pues que crecí, ya no tengo la necesidad de trasladarme a muchos lugares, ¿no? Ahora todo me lo traen y para todo uso el carro. Exacto. ¿Sí? ¿Interesante o no es interesante? Sí, porque sí es cierto, profe. Sí, o parece chiste, pero es anécdota, güey. Sí, bueno, yo lo puedo poner, por ejemplo, porque yo antes, pues sí, por ejemplo, si tenía que ir al centro, me tenía que ir caminando. Tenía que ir a la escuela, a la uni, me tenía que ir caminando. Entonces ahorita, pues como ya tengo carro, pues ya prácticamente quiero ir a tal lado, órale, vámonos en el carro. Quiero ir a hacer otras cosas y ya, de volada en el carro. Y sí es cierto, o sea, básicamente ya se va uno acostumbrándose a eso y pues no quiere batallar menos también. Pues yo digo que esto de la tecnología como que sí tiene pro y contras. Bueno, yo en lo personal, como dice el compañero, y ahí hay veces que sí, uno tiene el carro, tiene la moto, la más comodidad y todo, pero pues ahora sí que hay que saber balancear, ¿no? También, por ejemplo, como dicen de los pagos ya electrónicamente, bueno, tal vez una o emergencia sí, pero digo, si igual yo lo digo como actividad física, bueno, pues no me cuesta nada, no tengo nada que hacer, pues voy, hago el pago, por ejemplo, ayer de aquí de su casa, mi casa, me trasladé al centro caminando, teniendo carritos, pero digo también para activarme, porque sí, la verdad, con esto de la cuarentena, sí me ha pegado. Bueno, lo digo en lo personal, nada más estar en la casa, pues no tener actividad prácticamente, como que sí.
O sea, digo, ya eso de la tecnología sí hay que saber balancear qué puedes hacer y qué sí te permite o para eficiar tiempo, pues utilizarla y cuando no, pues mejor hacerlo personalmente. Así es. Creo que le acaban de dar al punto, ¿no? O sea, tenemos que tener como un punto medio entre la actividad física y, bueno, el sedentarismo. Ahí es lo que hablábamos, ¿no? La cuestión del cómo la adaptación social nos ha obligado o nos ha hecho creer que nos está facilitando la vida. O sea, sí, lo entiendo, ¿no? Pero la cuestión del movimiento la estamos dejando de lado. Teníamos el punto de referencia de Estados Unidos, pero vamos, situémonos en nuestro país. Somos de los países que más sobrepeso tienen, pero también somos de los países que más tecnología consumen. O sea, no podemos tener para comer, pero tenemos para un celular. Sí, sí. Sí, o sea, prefiero no comer chido, pero prefiero comprar el celular que acabo de salir, ¿no? Y voy y me drogo en Electra, en Coppel, por un celular bien chingón, porque creemos que nos va a hacer la vida más fácil. Y sí, hasta cierto punto me la hace más fácil, pero no somos capaces de analizar de cuántos movimientos estamos dejando de hacer por la cuestión de que ya no necesitamos trasladarnos, ¿no? Que es uno de los primeros movimientos. Incluso hay una ley, y ustedes pueden checarla, que cada celular inteligente tiene que tener un podómetro. Ustedes, cada celular que tienen de media gama, de gama media alta, tiene que tener un contador de pasos que te indica cuántos pasos caminas al día, porque la norma regular para que tú te consideres una persona saludable son 10,000 pasos, que más o menos equivalen a 6 kilómetros por día. Para mantenerte como saludable o dentro del estándar, un adulto debe caminar entre 10,000 pasos al día, que es lo equivalente como a media hora, 45 minutos o 7 kilómetros, con una zancada más o menos de 67 centímetros. Sí, 67 o 72. Entonces los celulares de gama media alta por ley, tienen que tener este tipo de señalaciones, precisamente para fomentar, ¿no? el traslado o el movimiento, porque pues se han dado cuenta que a partir de la creación de nueva tecnología, pues hemos tenido una vida un poco más sedentaria. Y dábamos el ejemplo de la cocina, que ahora cada vez tenemos más aparatos que hacen más cosas que sustituyen al movimiento natural del cuerpo humano. Ok, ya seguimos. Las siguientes participaciones les voy a pedir a los demás compañeros que nos tiren parillo, porque yo ya voy a ir un poco cansado y al Huicho también. No, ¿cómo cree, profe? No solo que, bueno, cuando escucho lo Los que cabrones dice, tienen que también hablar trato también. de pensar. Sí, pero pues también nosotros tienen que hablar, Huicho. Y también tú, Jair. Sale después. Ok, profe. Que no me dicen, ¿están de acuerdo? Sí. No dicen nada. Bueno, dentro de esta pequeña relación tendríamos que hablar de la estructura o del todo del cuerpo humano, que tiene que ver la relación física, motriz, del pensamiento, psicológica, afectiva y social, porque al final de cuentas el movimiento como tal nos permite una interacción entre todos estos terrenos. Que nosotros no seamos conscientes de la interacción entre ellos no quiere decir que no existan. Una persona que está en movimiento y que realiza un deporte tiene más oxigenación en su cuerpo, lo cual le permite tener una mejor claridad y que no esté bostezando cuando el maestro está explicando. Sí, una persona que hace actividad física por la mañana, que tiene estiramientos, empieza a oxigenar más rápido su cerebro, y en el ámbito cognitivo pues le permite tener un mejor o un mayor aprendizaje, que también se ve reflejado en una mayor atención. Sí, digo, las personas que hacen deporte tienen una sensación más chida, ¿no? De repente pueden estar contentos, celebran un gol, o se pueden enojar. Entonces hay una relación también con la cuestión afectiva y emotiva. Sí. Incluso que salgas a caminar un ratito afuera de tu casa o algo, te da una sensación como de tranquilidad. Sí, hay quien dice, yo pienso mejor cuando salgo y camino. Hasta respirar el aire más fresco, no sé, un aire que no esté tan viciado dentro de tu propia casa o dentro de un salón de clases. Es muy necesario para que el cerebro tenga una oxigenación suficiente, la cual le permita
tener un buen desempeño. Si nosotros nos la pasamos todo el día sentados, de repente ya nos duele la cabeza, estamos de mal humor. ¿Se fijan? Entonces todas estas dimensiones son relacionadas con el propio movimiento. Entonces podemos decir que el hombre debería estar en constante interacción con el medio ambiente. Deberíamos, porque a veces ya no lo estamos y nuestra única interacción es por medio de un aparato inteligente, de un aparato móvil, ¿sí? Porque en teoría esta interacción con el ambiente pues nos ayuda a solucionar los problemas que nos vemos involucrados, que era la cuestión de la satisfacción de las necesidades que planteábamos al inicio, y que además nos permite o nos ayuda a mejorar en cuanto al sistema nervioso, a los pensamientos, y nos da más oportunidad de tener más variables para esa resolución de problemas. ¿Por qué? Porque si interactuamos con el mundo aprendemos más, ya lo habíamos visto. ¿Sale? Entonces no nos vamos a detener en esta parte. Ahora, esta significación biológica tenemos que hacer como énfasis en que nos proporciona una presencia de vida en el organismo, nos hace interactuar con los seres humanos y con el contexto en donde vivimos, ¿sí? Segunda, nos ayuda a satisfacer las necesidades que tenemos, ¿sí? Como pueden ser comer, dormir, ir al baño, respirar, todo lo que tenemos que hacer. Que era la cuestión que yo les hablaba, el tipo adaptativo, ¿sí? Que tienen que ver con la defensa, protección y satisfacción de necesidades específicas o primarias. Pero, como también ya vimos, estas habilidades adaptativas las hemos distorsionado un poco, cayendo en una satisfacción intelectual, donde pensamos más, pero nos movemos menos, en la cual pues podríamos entrar en ciertas contradicciones. Y la tercera parte pues es la necesidad del movimiento como un estímulo, como una expresión de nuestro recurso natural, emocional. ¿Sale? Ese es su trabajo. Pónganle ahí una fotito, por favor. ¿Ya le tomaron fotito? Ya. Con uno que la tome, se las pasa a los demás. Ahorita las... La cuestión biológica del movimiento no es tan difícil. Es más una cuestión de conciencia y análisis. Sí, basado en eso, que tanto el movimiento nos permite satisfacer necesidades, pero hasta qué punto esas necesidades las hemos empezado a sustituir con otro cierto tipo de aparatos donde ya evitamos como tal el conocimiento, el movimiento. ¿Qué les pareció esta clase, individuos? Es interesante. Está interesante. ¿Pero por qué? Que pues tiene razón. Hace recordar a nuestros básicamente, antepasados. No, es una cuestión de que analicen. Así como el cuerpo ha evolucionado. Podemos cuestionar, ¿no? Si es una evolución agradable. Profe, fue creo que el internet y me cortó la llamada, pero ya regresé, creo que sí. No, es la cuestión de analizar si es una evolución buena o negativa, obviamente basados del punto en que debemos ser sanos, ¿no? Digo, alguien dirá, es que es mejor usar el intelecto, bueno, pero ¿qué tanto te ha brillado a tener que cambiar tu alimentación y a que hacer otras cosas para mantenerte sano cuando si camináramos los 10,000 pasos que les comenté, con eso bastaría? En el tablón les acabo de poner la presentación por si la quieren volver a revisar. Voy a añadir una tarea, esa es para el día de hoy. En mi caso, ahorita ya terminamos la clase, por eso en la diapositiva final viene la tarea. Esta media hora que resta, ustedes van a tener el espacio para hacer la investigación y me la van a tener que hacer para el día de hoy. ¿Sale? Vale. Ahí vienen las preguntas y ya ustedes tienen que investigarla, pueden utilizar esta media hora y el resto, digo, no creo que tarden mucho, pues ya nada más me la dejan aquí.
¿En dónde se la vamos a compartir, profe? Aquí en el, ¿cómo se llama? En la sección de tareas la estoy asignando ahorita. Sí, para... Si gustan ya colgar para hacer su investigación, no hay problema. ¿En dónde? Creo que no me apareció a mí la información. ¿En dónde dice que estaba? Aquí en la sección de tareas del tablón, aquí van a poder encontrar. Igual es la foto que tomamos, ¿no? Ahí viene en donde dice investigación de los alumnos, ¿sí es esa? Sí, Sí, ok. Bueno, yo compartí una foto en el grupo de antropología. ¿Es esa foto la que compartiste, Jair? ¿Sí va? Sí, entonces eso es lo que tenemos, el trabajo que tenemos para ahorita, ¿cierto? cierto. Ya pueden colgar para hacerla. Ok, ¿Sí? profe, entonces en un rato más se la mandamos. Es igual aquí por la plataforma, ¿va? Sí, esa me la tienen que entregar el día de hoy. De hecho, así está, 15 de agosto, para hoy antes de las 12 de la noche. Ok, me parece bien, profe. Está bien. Está bien. Pueden ser libres de colgar. Hasta luego. Vale, pues. Nos vemos. Órale, tengan un buen día. Gracias, Aarón. Ido. Ok, nos vemos. Aarón.